esta tormenta empezó el jueves del Día del Padre y ese día en realidad empezamos con actividades preventivas desde el punto de vista de carreteras, pero no nos imaginábamos lo que se iba a producir durante prácticamente una semana de forma continua, con un breve parón del domingo al lunes, pero que se volvió a reactivar, sobre todo en la zona norte, de forma sorpresiva, además, porque esa parte sí que no la esperábamos, a partir del martes. Lo cierto es que durante esa tormenta, de forma muy resumida, lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos lo han ido escuchando durante el proceso de la tormenta, llegamos a hacer más de 250 actuaciones en carreteras, 45 de ellas en el arbolado. Hay que recordar que empezó con viento, es decir, las primeras actuaciones fueron estrictamente de árboles caídos, de palmeras que se caían, postes de telefonía que se habían interrumpidos, etcétera. Esas 45 actuaciones de arbolado fueron fundamentalmente en la Gran Canaria 15, el 22%, y un 40% en la zona de Moya, en distintas carreteras. Sin embargo, después empezó la lluvia en la cumbre y empezamos a entrar en otra dimensión. A tal extremo que hoy, en el momento culmen el día 24, el momento culmen de la tormenta, llegamos a tener 25 carreteras cortadas al mismo tiempo. El gran problema lo teníamos en la cumbre, las caídas de los caudales por los barrancos que estaban afectando de forma insólita a carreteras donde antes no se afectaba, como consecuencia del agua, que es lo que más daño ha hecho y sigue haciendo. A tal extremo que hoy, en la actualidad, tenemos 12 carreteras que tienen una afección que va a suponer, ahí está en el mapa, unas obras que las van a tener durante semanas, incluso meses, cortadas y que van a tener afecciones. Me voy a centrar en esas carreteras. Hay muchas más obras y carreteras que van a necesitar reparación. De hecho, vamos a tener que hacer 26 actuaciones en carreteras. Ya la valoración, esto es dinámico, pero la valoración a día de hoy es de más de 13 millones de euros en inversión en esas obras que van a ser de emergencia, pero 12 de ellas, que son las que están cortadas hoy, sí requerirán una actuación diferencial porque cortan el paso. Es decir, las tenemos en una situación con distintas situaciones, pero que sí provocan el corte del paso de esas carreteras. Tienen distinta importancia, pero voy a ir una por una explicándoles qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a solucionar el problema en cada una de esas 12 carreteras, que es la que afectan a vecinos, conexiones, economía, aunque están en el interior de la isla. No son las grandes autopistas, pero bueno, siempre tienen una afección económica, de movilidad, etcétera, para los ciudadanos de Gran Canaria. Así que empezamos por esas 12. La primera, se lo ponen, es la única vía principal que tenemos cortada, la 60. Y para nosotros nos urge abrirla de la manera más rápida posible. La 60, como saben, es la principal del sur, que va desde Maspalomas hasta Tejeda. Es verdad que la que tenemos cortada muy alto, por encima de Ayacata, pero estamos hablando de una afección muy importante que además se nos ha ido cortando varias veces. La cortamos en una zona baja, después la cortamos en una cerca de Ayacata, fue donde estuvo la piedra famosa, que se dijo de 15 toneladas. Fue de 200 toneladas. Sacamos más de 20 camiones una vez despedazada la piedra. Y menos mal que cayó justo al lado de la carretera. Si hubiera caído en una zona alta, hubiera acabado con la carretera, la hubiera despedazado. No hubiéramos tenido carretera esa y además hubiera tenido afecciones más abajo, porque fue una piedra muy importante, fue la que salió en todos los medios y demás. Pero no es ahí donde tenemos el problema, ahí se dañó la carretera, tenemos un paso precario, pero tenemos abierto el paso ahí, aunque en este momento no, porque está dentro de la zona de corte, pero unos metros más allá, como verán, hay una afección importante de agua, donde descubrimos que debajo de la carretera esta que están viendo ahí, no hay absolutamente nada, se ha diluido por el caidero que está anexo y por tanto esa carretera corre peligro hundirse directamente. Ese muro de piedra detrás prácticamente no hay nada, está en el aire la carretera. Entonces, lo que estamos haciendo por urgencia para no
para impedir que se quede aislada Tejeda por ese camino, aunque no está aislada porque se puede hacer un rodeo, pero es un rodeo largo a través de Cueva Grande y demás. Se puede llegar a Tejeda, pero es el acceso principal. Vamos a hacer un bypass, lo estamos haciendo en este momento, ya por emergencia, hacia el interior. Se está picando las piedras que están en una vaguada en esa zona y haremos un bypass que yo espero que nos garantice la posibilidad de que se está rellenando en este momento el lunes, después de Semana Santa, podamos abrir la 60. Por lo tanto, nuestra prioridad es que se abra la 60. Eso no significa que no requiera obra. Vamos a estar meses en obra en esa carretera y seguimos teniendo desprendimientos. El último fue este lunes. Nos volvió a caer otra piedra de varias toneladas que tuvimos pero era en la zona cortada, no tuvo ninguna afección, más allá de que se quedó en medio de la carretera y hemos tenido que volver a triturarla y demolerla. Pero producto de los múltiples nacientes que tenemos cayendo y cascadas que están cayendo sobre la carretera, están habiendo daños, que van a menos, evidentemente. Nosotros, nuestra intención, como digo, con la 60, es una de nuestras prioridades, es la única vía principal que tenemos, la única de 2 dígitos que tenemos cerrada, es intentar abrirla el lunes de forma precaria y con una obra que va a durar meses, ya les digo, pero abierta por lo menos al tráfico el lunes. La otra es la 608, esta la han conocido muchos, la culata. Ahí para nosotros también es una prioridad, no tanto porque sea una prioridad principal, está en Tejeda, sino porque tiene aislado a 100 vecinos, es decir, que no pueden acceder con vehículos al barrio. Como saben, como ven, la carretera se ha caído, hay un paso peatonal, se ve perfectamente en la imagen, se puede pasar de forma peatonal, pero los vehículos están imposibilitados de pasar. Como saben, hay una finca que pegada a ese muro que hemos atravesado literalmente, por la vía de emergencia, hemos pasado por encima de la finca privada para abrir un acceso a los vehículos cuya intención fundamental era, primero, pasar maquinaria al otro lado y poder cortar el agua que estaba cayendo de unas correntías sobre la carretera y seguía dañándola, y después hacer pasar los vehículos de los vecinos que estaban aislados dentro, afuera, para que pudieran hacer su quehacer cotidiano, aunque pasaran peatonalmente, después utilizaran los vehículos y fueran a hacer su vida, no normal, pero lo más normal posible. Bien, esta carretera va a requerir meses de obra y es una de las más costosas que va a tener, porque no solo vamos a tener que reconstruir el muro, sino vamos a tener que reconstruir también la finca a la persona que se la hemos derruido directamente, ¿no? Y hay que reconocer que ha estado colaboradora esta persona y le estamos provocando un percance importante, pero bueno, es un vecino más de la zona, si no hubiéramos dejado aislado por completo a toda esta zona. La siguiente. Bueno, está la 400, Esto es, nunca mejor dicho, llueve sobre mojado. La 400 Ariñez en San Mateo la teníamos cortada ya por el Emilie, pues se nos derrumbó en el Emilie y estamos en una obra de emergencia recomponiendo la carretera porque era un corte total. Y esta se nos cayó, fue prácticamente la primera que se nos cayó durante esta tormenta, justo al lado de unas casas. Es verdad que les impedimos el acceso a las casas por el derrumbe, que es importante. Ya hoy les dejamos acceder a sus viviendas porque hemos visto el firme y tiene esa posibilidad, pero la carretera está cortada. Va a seguir cortada durante meses y es una obra importante porque es un descalce absoluto y es el segundo. Es decir, esta carretera tiene 2 descalces, uno por el Emilia y otro por el Terese. O sea que es una carretera que tiene un acceso alternativo por encima de estas casas, municipal, bastante empinado, pero no deja aislado absolutamente a nadie de este barrio. El siguiente. Temisas, esta es una vía secundaria, pero que tiene acceso a poblaciones importantes. Aquí teníamos ya un corte de hace años. Un corte no, teníamos una delimitación balizada de hace años por un posible derrumbe, pero ya se nos ha venido abajo la carretera, que fue de las últimas que se dio. Como verán, es un descalce muy importante y está comprometido todo el muro. Y hemos hecho un corte, hecho el corte, por tanto, desde Agüimes hasta Temisas no se puede ir, pero Temisas no está incomunicada porque puede ir por Santa Lucía. Pero es un corte importante y vamos a tener que sanear toda la vía hasta el fondo para poder llegar porque la carretera, como han visto, como ven, está realmente dañada. Vamos a estar seguramente meses trabajando ahí con una obra de emergencia. La siguiente. Esta es la 210. Estas son carreteras que cortamos permanentemente por precaución. Esta es la que va de la aldea hasta Tejeda, pasa por Artenara. Y es de las que solemos cortar, siempre cortamos la 210 y la 200 por precaución cuando viene una tormenta. Y la tuvimos cortada varias veces, la abrimos, la cortamos, la abrimos, pero al final, justo la tormenta, nos cayó una piedra importante y la ha dañado, como han visto, de forma cuantiosa.
Tenemos que evaluarla por completo, de las últimas que nos ha caído, pero como ven, no es de las que tengan mayor aforo, es la que tiene todas las presas que van hacia la aldea, pero vamos a estar también meses actuando sobre ella y tiene un corte total. La siguiente. Esta es la 200. Esta la tenemos cortada, no parábamos de tener derrumbes. Su afección es mínima porque esta es la antigua carretera de la aldea. La 200 la cortamos durante la tormenta varias veces, incluso a la altura de Mogán. La 200 llega a Mogán Pueblo. La cortamos en varios lugares porque las lluvias nos estaban afectando y los íbamos abriendo a medida que íbamos mejorando y eliminando arrastres en medio de la tormenta. Y esta parte la teníamos cortada siempre por precaución, pero también al final las caídas de piedra fueron tan importantes que terminaron destruyendo la carretera. La afección es mínima. Aquí es el acceso a la finca de Tirma, si no esa carretera ni existiría ya. Es uno de los tramos que queda a la 200 y tenemos la alternativa de la autopista que tenemos hoy recién inaugurada en Faneque, que evita el tener que pasar por aquí, a no ser que quieras ir a Tirma, a la finca de Tirma, que es el único lugar que quedaría aislado, pero no tiene mayores afecciones. La vamos a arreglar, evidentemente, porque es una carretera que sigue operativa, pero bueno, tiene una afección muy mínima. Aunque aquí el aforo, vean un aforo muy grande, es el aforo en realidad que va a la aldea y va por los túneles de Faneque, es decir, el número de personas que pasan por aquí es prácticamente inexistente. Siguiente. Vale, la Cruz del Herrero. Bien, esta es la que... Recuerdan que hubo una avalancha importante en San Mateo en los últimos días, lo verán ahora también en la 421, el domingo ya cuando ya teníamos la emergencia eliminada, pues tuvimos una última caída justo por encima, que es la Cruz del Herrero. Esto es en San Mateo. Bueno, aquí se ve perfectamente cuál ha sido el impacto. Se ha caído la montaña, ha caído sobre la carretera y se ha llevado la carretera, que ha desaparecido. No sabemos cuánto es la afección, porque tenemos que despejar toda esa zona, pero no podemos trabajar ahí hasta que solucionemos el problema. Ya se ven incluso los operarios nuestros ahí, hasta que solucionemos el problema de arriba, porque si no solucionamos el problema de arriba, ni siquiera podemos trabajar con seguridad abajo. En este preciso momento, los operarios nuestros, con conservación directamente, que tenemos en los trabajos verticales, están intentando liberar esas piedras. Las vamos a tirar, pero para eso tenemos que hacerlo con seguridad, para que no caigan sobre las casas y no caigan barranco abajo, y las podemos hacer con las mínimas criterios. Los ingenieros los han estado mirando. Hoy mismo deberían estarse tumbando esas piedras para poder después empezar a abrir la vía y ver qué ha quedado de la vía. Ya sabemos que mínimo la mitad se ha derruido también. Esto no incomunica a los vecinos porque pueden salir por debajo, por la Cruz del Herrero, por la 423, hacia la carretera general, o pueden salir hacia allá por la 421, hacia el sentido contrario, que está dañada por la avalancha, pero que, como veremos ahora, tampoco es tan grave. Y tendremos que repararla. Evidentemente, este tendrá un coste de meses seguramente para poderlo reparar. Esta es la del 421, que está justo por debajo. Esta tuvo la avalancha tremenda. Hubo dos avalanchas, la de la culata y esta. No sabemos bien esta todavía por qué. Aguas está investigándolo. No sabemos si fue por una balsa que rompió, por una tubería. Pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros nos corresponde la carretera. Ya está prácticamente limpia. La tenemos cortada, pero la tenemos cortada para las labores de limpieza porque es muy angosta y yo estuve allí, los problemas son el barro y demás, pero yo espero que se pueda abrir en breve. Esta es de las menos problemáticas y yo creo que la podremos abrir. Tiene daños, vamos a evaluar los daños, pero el paso yo creo que se puede abrir y de hecho en este momento los vecinos pueden pasar sin ningún tipo de problemas. Conecta con la otra por el otro lado para impedir que se queden aislados por el daño de la 423. No sé si me ha llegado otra. Vale. Esta es Risco Blanco. Los propios vecinos llamaron para que la recuperáramos, para que paráramos el acceso, porque aunque aquí es llamativo, hay un pequeño paso que podría pasar un vehículo por arriba. Esta tiene varias afecciones. Esta es una especie de circular en San Bartolomé, en las zonas altas. Tenemos un par de problemas ahí. Uno es que yo creo que vamos a poder salvar un paso. Evidentemente la obra va a durar meses también. Y hay otra parte donde hay piedras que han caído sobre unas mallas dinámicas que contienen las piedras, pero que se han saturado. Son unas mallas muy parecidas a las que teníamos en la aldea y demás. Están saturadas hasta el extremo que las guaguas del colegio no pueden pasar o se niegan a pasar viendo esas piedras ahí impactadas. Claro, no son rejas normales, son mallas dinámicas. La empresa especializada en mallas dinámicas no podía actuar en Semana Santa, pero el lunes yo le he dicho al alcalde que estamos trabajando allí para quitar esa piedra y no pierdan más de 2 días de colegio los niños y por tanto podamos abrir el paso de esa zona, que seguramente incluirá el paso, aunque les parezca increíble, por esta parte que estamos hablando, porque podremos abrir seguramente un carril mientras podemos actuar. Si vemos que es peligroso lo cortaremos y no quedará otra, pero por lo menos en el otro ámbito donde están las piedras y la malla dinámica, por
poderlo abrir para que pase el colegio, la guagua del colegio. ¿De acuerdo? Y está cercado de espinos. Esta es una que no es de las principales, pero es principal por la población, es el número de poblaciones que afectan. Esta la vieron porque es Arguineguín, fue el agua cayendo, los convoys para sacar a la gente porque estaba inundada. Este es uno de los puntos más llamativos porque el agua llegaba de un lado a otro. O sea, esto estaba debajo del agua por completo. Hasta el extremo que miren cómo reventó todas las vallas. Aquí, bueno, me trajo un recuerdo porque la fuerza de las piedras que iban acompañando las correntías trituraron absolutamente todas las defensas de la carretera. Y aquí ven uno de los pernos totalmente doblado, como si fuera de plastilina, como consecuencia de la fuerza del agua, que pasaba pegado a las casas y arrasando toda la carretera, ¿no? O sea, el daño no ha sido tanto, la carretera ha resistido suficientemente a pesar de lo que le ha caído encima. El agua ha bajado, evidentemente. El resultado es el que están viendo. El daño no está en esta zona exactamente, es un poco más arriba, a la altura del campo de fútbol, pero no están aislados los vecinos porque, aunque tenemos cortado este tramo, y va a seguir cortado, porque pueden pasar por el interior del casco de Cercados de Espinos. Y eso nos facilita un bypass normal y natural y que no se queden aislados en ningún momento los vecinos. Pero bueno, es un daño y además queremos repararlo lo antes posible porque sirve también para el paso de camiones este tramo de la obra de Chira arriba. Así que estamos actuando con la máxima rapidez para habilitarlo, poner todo el vallado de nuevo y arreglar la parte más dañada, que es la parte alta a la altura del campo de fútbol. El siguiente. Vale, y aquí tenemos las últimas dos, que no son carreteras de asfalto, son carreteras de tierra, pero son de la red insular, y por tanto nos corresponde a nosotros, en teoría, mantenerlas. La 602 de la Llagaures. Recuerden que justo al final de la tormenta, una de las últimas presas que desbordó fue la de Fataga. Arteara es un pueblo que está justo en el barranco debajo de la presa, unos kilómetros más abajo, y hubo que confinarlos a todos porque el agua iba a caer encima de ellos prácticamente. Ellos tienen dos carreteras que pasan, bueno, tienen la 60 que pasa por arriba, pero por debajo y por el lateral pasan la 602 y la 604. Las tuvimos que cerrar, pero el daño las barrió. Aquí están las dos, son carreteras que se utilizan mucho por turistas, por convoy de jeep y demás, están arrasadas. La 604 además llega hasta la presa Las Niñas, donde ya, que es de tierra, pero después se convierte en asfalto. Allí está cercado de araña. Antes de la tormenta ya teníamos problemas con la estabilidad de la carretera y íbamos a hacer varios bypass con red eléctrica que está trabajando allí con la obra del Salto de Chira. Pero la parte baja se nos ha ido entera. Va a ser costosísima rehabilitarlas, aunque son de tierra, pero precisamente por eso, porque están más dañadas. El agua las ha deformado por completo los pasos, tienen muchos pasos con muretes, cortes en montañas que se han ido con la lluvia, porque directamente el barranco corrió de lado a lado, ¿no? De hecho, ahí fueron muchas imágenes de gente que se quedó aislada en casa, no estaban en peligro, entonces se quedaron en casa. El último día ya podían pasar con 4x4 a través del agua, hasta que ahora ya están pudiendo pasar sin ningún tipo de problema, pero estuvieron aislados durante un par de días muchos vecinos en sus casas por esa zona, ¿no? Las vamos a también rehabilitar, ¿no? Y creo que con esto he terminado la última, ¿no? De las 12. Esas son las 12 que están aquí. Por lo tanto, reitero, no paramos de actuar, activamos los procedimientos de emergencia, los hemos activado ya desde el minuto 1. Hemos estado trabajando, tengo que reconocer el ingente trabajo que han hecho, ya se lo he reconocido en persona, lo hago aquí, al personal de carreteras, que en coordinación con todos los servicios de emergencia han estado trabajando durante esta semana inmensa de trabajo, y que siguen trabajando hoy, porque hay que recordarles que seguimos con la alerta por desprendimiento. Y aunque se ha acabado el problema que teníamos estrictamente de alarma meteorológica, recuerden que sigue activado esa alerta por desprendimientos, porque se nos siguen cayendo piedras, se nos siguen generando desprendimientos pequeños, cada vez a menos, pero se siguen produciendo, y por tanto debe mandar un mensaje de prudencia a la hora de ir a ver ese magnífico espectáculo que estamos teniendo en el centro de la isla, de cascadas, de agua corriendo y demás, que es probable que continúe mucho tiempo. Ese agua nos daña las carreteras, nos genera nacientes donde no esperábamos, deshace el sustento de muchas vías, porque lleva décadas sin que corriera agua por esas zonas y empieza a dañarlas, y yo espero que esto vaya mucho a menos y podamos tener una tranquilidad y normalidad en esas zonas. En cualquier caso, las vías ya que quedan no afectan a mucha gente, pero bueno, con que afectaran a una sola persona, para nosotros sería una prioridad, eso es evidente, y vamos a actuar para que estén arregladas lo antes posible.
Y solo un apunte, estas se suman a 5 actuaciones de emergencia que hemos realizado desde que empezaron las tormentas de octubre, con especial incidencia a la Emilia, que fue el momento que nosotros creíamos más duro, no había llegado Teresa todavía, ¿no? 5, de las cuales 2 están ya terminadas, una que fue en Tejeda y otra que ha sido en la 41 en Valsequillo, donde pusimos la máquina de demolición esta robótica. Esas están terminadas, pero nos quedan otras 3, una en Firgas, al lado de la fábrica de Firgas, otra en Barranco Hondo, que son también desprendimientos completos de carretera, en Galdar, y me queda una más, ya te lo estoy diciendo de memoria, Firgas ya lo dije, Barranco Hondo, y Ariñez, la que dije antes de Ariñez, que es pareja de la nueva de Teresa, ¿no? Vamos. Entonces, esa situación es la que tenemos, pero vamos, que se suman a estas 26 actuaciones, como digo, de emergencia que vamos a actuar y donde nos vamos a centrar en estas 12, que son las que en este momento, como digo, están cortadas y que esperamos empezar a abrir incluso algunas en los próximos días. Todas las afecciones de viviendas en este momento no corren peligro, ninguna. Vale, sí, hay viviendas cerca de zonas, la de la 423. De hecho, estábamos haciendo una cama ayer de tierra para que las piedras caigan sobre esa cama y no afecte a las casas. Es decir, eso lo están haciendo los ingenieros. Pero no hay ningún peligro en este momento que tenga como constancia, y ni siquiera la de la 400, que inicialmente tuvimos el miedo porque se cayó justo delante de 2 casas. Está el firme garantizado, no hay peligro. También en la... Bueno, aquí en la 423 ya lo dije antes, en la culata igual, en la culata hay una finca que es la que hemos invadido y no tiene peligro tampoco de caerse, más allá de que le hemos hecho un destrozo a la finca, pero no hay ningún peligro para ninguna vivienda. Nosotros, durante la lluvia, lo primero que actuamos en coordinación con las emergencias era garantizar las posibles afecciones personales. De hecho, hubo momentos en que, en cuanto valorábamos que no había gente aislada o con peligro físico, sacábamos a los operarios. Hubo un momento en que no pudimos, solo cortábamos y no entrábamos en las zonas críticas porque poníamos en peligro a los propios operarios de conservación. Era de noche, estaba cayendo mucha lluvia. De hecho, llegamos a rescatar un ciclista que se tuvo que refugiar en una de las cabinas de la máquina en la 60, fue aparecido de repente y fue una dificultad tremenda que llegaran los servicios de emergencia para evacuarlo. Pero en cuanto sabíamos eso, nos retirábamos. Y además se dio la orden, vayan retirándose, a la espera de que termine la lluvia, ya no hay peligro de las personas, no hay peligro de las propiedades tampoco, aunque sea segundo orden, y después entraremos. Y a Mainaba entrábamos. Después volvió a llover el lunes de forma masiva. Nosotros estábamos en la culata, ya habíamos abierto el paso y ese día por la tarde empezó la caída en el norte, que fue terrible, ¿no? Hemos estado en contacto con ellos desde las lluvias de octubre y noviembre, porque ya había afectado a carreteras que podían afectar a sus tramos. Y de hecho hoy mismo hay una reunión técnica última con ellos. Su problema fundamental para ajustarse a la normativa y las modificaciones que tuvieran que hacer era la 60. Era el único tramo, es un tramo enlace, pero tienen que pasar 2 convoys de 70 vehículos, bueno, en un sentido y en otro, en un solo día, ¿no? Y teníamos que llegar a ver si podíamos abrirla antes del día 17. Y mi idea es que esté el lunes probablemente abierta ya por completo. Para el tramo de enlace, no es para que corran. Es decir, ahí pasarán los vehículos en convoy y los dejaremos pasar. Porque nuestra idea es dejarlo abierto para el público en general. Imagínense, un convoy podrá pasar sin problema ninguno. Esa es mi idea y que lo podemos hacer el lunes. En cualquier caso, hay una reunión técnica para cualquier duda con ellos, pero yo creo que no va a haber ningún peligro para el rally. De las que tenemos evaluadas, de los 26 actuaciones, pues la más cara va a ser seguramente la de la culata, 1.600.000 euros aproximadamente. Esta es una valoración estimativa, ¿eh? Es decir, después cuando empecemos ahí con la constructora, igual nos dice, pues esto cuesta más o cuesta menos. Esto incorpora también el coste de la finca, ¿vale? De repararla, ¿no? Le sigue en coste las 2 de tierra, las 602 y 604, llamativo, pero es así. Es decir, son muy costosas a pesar de que son las no asfaltadas. Después, en 1.000.000 de euros, estará la 60, seguramente, y la 505, que son las 2 principales cortadas, aunque la 505 yo creo que la podremos abrir también en breve, son de las que que seguiremos con obras, ¿no? Y ya después son de 200, 400, 500, hay muchas... Vamos a hacer actuaciones en la 15. Si la 15, que es la principal vía insular, la del centro, la tuvimos cortada, al mismo tiempo que la 60 en medio de la lluvia. Es verdad que era un corte muy alto, pasado la cruz de Tejeda. Y entonces, Tejeda estaba cortada
desde la 15 y de la 60 en un momento determinado de la lluvia, porque se nos descalzó. La tenemos descalzada con una rotura importante del tipo de eso. Pero no hay afección estructural a la vía y tenemos un carril pasado la Cruz de Tejeda, tenemos un paso con seguridad. Pero vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4 obras que la vamos a intentar hacer unificar en las S15 para restaurarla. Recuerden que estuvimos en las lagunetas inundados por completo, con un corte, tuvimos otro en la Cruz de Tejeda, o sea, la 15, la principal vía, iba a estar cortada, pero está abierta, pero va a ser una de las que tenga obras de emergencia, de las 26 intervenciones que vamos a hacer. Lo tengo que llevar a Consejo de Gobierno, es verdad que normalmente por debajo de 6 millones puedo decretarlo yo directamente, aquí ya accede, evidentemente, ya lo sabíamos el lunes y vamos a ir al Consejo de Gobierno. Lo que sí es verdad que estamos actuando en algunos casos con la conservación, el caso de la 423, los operarios trabajadores en altura están trabajando con el propio contrato de conservación, o sea, porque eso sí está incorporado. Cuando tengamos que ir a la vía, se excederá los gastos de conservación y tendremos que ir al contrato de emergencia. Pero bueno, creo que está perfectamente justificado. Nada más estamos cubiertos también con no solo con la alarma que se generó y se decretó, sino con la que estamos en este momento en activo, ¿no? Para desprendimiento. O sea, espero que no haya ningún problema, pero bueno, esto ya se verá después al detalle, ¿no? Nuestra filosofía, no, el próximo lunes no sé si, digo que el próximo lunes empezaremos a ver cómo está toda la mecánica del coste, pero bueno, no, ojalá pueda llevarlo el lunes, pero voy a intentar llevarlo lo antes posible porque es un expediente complicado. O sea, tenemos a todos los ingenieros de todas las zonas trabajando en 20 contratos solo para esto. Entonces, lo que pasa es que lo vamos a hacer por la emergencia y nos da una rapidez importante y vamos a actuar sobre lo que es primordial, que es lo que le acabo de comentar, ¿vale? Por reitero, hay obras que van a tardar un poco incluso en empezar, aunque las hagamos por emergencia, porque no es necesario entrar ahora directamente. Vamos a entrar en las que necesitamos abrir las vías y solucionar los problemas. Y ya estamos trabajando en ellas para que eso sea así. Después hay que pagarla a las empresas, evidentemente. Pero bueno, y el criterio ha sido además el que dependiendo de para que no hubiera ningún tipo de susceptibilidades, hemos cogido a las empresas que están trabajando en distintas zonas. De hecho, se ha repartido un montón de empresas porque el criterio ha sido la entidad, la empresa que estuviera más cerca, que tuviera maquinaria, que actuara en el lugar donde teníamos la crisis. Es decir, teníamos una obra en X sitio y se nos acaba de caer una piedra y no podíamos llegar. En cuenta que estamos teniendo 250 actuaciones y teníamos que ir abriendo las vías mientras se caían las piedras. Pues llamábamos si teníamos operarios nuestros, maquinaria propia, actuábamos, si no, se les llamaba a empresas y que actuaran y nos prestaran maquinaria, ¿no? O sea, que actuamos así. Y yo creo que fue muy efectivo, ¿no? Porque tuvimos muchísima maquinaria pesada abriendo